Mi historia no es nada del otro mundo. Seguro que hay muchas más personas que os pueden contar historias similares a la mía. Lo único en lo que yo destaco es en mi trato con el Death. Pero me estoy adelantando. Mi madre vivía con mi abuelo en una ciudad en la costa de mi Españita. Mi abuelo fue siempre una persona problemática para el imperio. Una de las hazañas que siempre me contaba era de cuando liberó a un cargamento de esclavos. Entre ellos estaba el que acabaría siendo mi padre, un niño llamado James, solo James. En mi Españita los esclavos no tienen apellido. Mi abuelo pudo cuidar a todos esos esclavos durante un tiempo. No contó con que su pequeña hija se enamoraría del despistado James. Mi abuelo lo aceptó a regañadientes y vivieron tranquilos varios años. Pero la tranquilidad fue pasajera. La guerra contra Cataluña no tenía pinta de terminar pronto. El imperio envió pelotones por todo el país para reclutar a más soldados. Si encontraban a mi familia, alistarían a mi padre y encerrarían a mi abuelo. Como las noticias llegaron antes que los soldados, muchos habitantes de la ciudad decidieron huir en barco para evitar que sus familias se separasen. 3 barcos salieron a alta mar. El viaje fue largo. Habían pillado toda la comida posible y entre ellos habían pescadores, pero el viaje sería duro igualmente. En uno de esos días nací yo. Me llamaron Drake en honor a un antepasado mío que también tuvo una vida complicada. Las semanas fueron pasando y en una noche de tormenta los 3 barcos se separaron. Nuestro barco siguió con su camino hasta llegar a Bocanegra, un pequeño pueblo con poco contacto con el exterior. El pueblo nos recibió con los brazos abiertos y allí vivimos tranquilos hasta que cumplí 4 años. De alguna forma, el imperio se enteró del paradero de los desertores y mandó un buque de guerra a buscarnos. Tenían una lista de personas a reclutar para seguir con la guerra. Den un paso al frente. Thomas Burrow, Lucy Rogers, Ben Burdens. Nunca olvidaré las caras de la gente según iban diciendo nombres. Muchas familias se separaron ese día. James Pendejus, tú también subes. Pero antes tenemos que hacerte unas preguntas a ti y a tu esposa. Entraron en casa. Mi padre me dijo que no saliera de mi cuarto, pero no pude evitar oír lo que decía. ¿Dónde está el señor Arnold? No está en la isla. Se fue hace años. Está muy viejo. No puede ir a luchar. No nos mienta. Sabemos de lo que es capaz ese hombre. No nos iremos sin él. La discusión siguió varios minutos. El buque se quedó 3 días en Bocanegra buscando alguna pista de mi abuelo. Al no encontrarlo, se marcharon para no volver, llevándose a mi padre. Un primer barco salió de Bocanegra. Mi abuelo se había escondido en el terreno de caza prohibido. Al volver, me contó varias de sus historias para tranquilizarme, entre ellas algunas de unos hombres rana que le trataron muy bien una vez que estuvo solo en terreno salvaje. Durante los 2 siguientes años, mi abuelo me contó muchas de sus aventuras. Ahora mismo muchas se me mezclan en la cabeza. Ahí estaba yo, rodeado de lobos sedientos de sangre, que se acercaban lentamente sin ningún lado hacia donde huir. Ellos creían haberme herido lo suficiente para que no me moviera más, y cuando menos se lo esperaban, me levanté y para demostrarles que seguí listo para la lucha, di una voltereta. Evidentemente, huyeron asustados al verme tan listo para la pelea. ¡Wow! ¿Entonces dar volteretas asusta a las bestias? No creo. Te voy a ser sincero, Drake. No di esa voltereta con la intención de asustar. Cuando me vi rodeado sin salida, el que estaba asustado era yo. Mi cuerpo no paraba de temblar. No me sentía listo en lo absoluto. Para nada. Solo vi una manera de preparar todo mi cuerpo para una lucha de forma tan rápida. ¡Volteretas! Exacto. Se ve que los lobos no se esperaban algo así. Padre, ¿no estás contando tus historias a Drake otra vez? La última vez que le contaste tuve una pesadilla. Oh, tendría que haber pensado que era demasiado joven para oír la historia del mayordomo. ¡No! ¡Más mayordomos, no! ¡Papá! Lo siento. Sin embargo, recuerdo perfectamente lo que pasó esa noche. Estaba en mi cuarto casi dormido cuando oí voces fuera de casa. ¿Te vas a ir? ¿Así? ¿Sin avisar? El niño ya perdió un padre. ¿Ahora va a perder a su abuelo? Ha surgido algo y tengo que ser muy discreto. Sabes que ellos llevan años buscándome. Lo siento mucho, Débora. ¿No vas a despedirte de tu nieto, Drake? Sé que si lo hago, no seré capaz de irme. Una vez que me vaya, estarán más seguros que nunca. Dale esto a Drake, de mi parte. Salí corriendo, pero solo vi un barco marcharse. Un segundo barco salió de Bocanegra. Mi madre estaba llorando, y cuando me vio, me acompañó hasta mi cuarto
explicándome que mi abuelo se iba a otra de sus aventuras. Me entregó el colgante que mi abuelo le había dado para mí. En ese momento recordé el barco que se llevó a mi padre y empecé a llorar. ¿Qué pasa, cariño? Va a venir otro barco que se te lleve a ti. Oh, mi niño, yo jamás te abandonaré. A partir de ese día tuve que ayudar a mi madre con todo lo que pudiera. Me dijo que me encargara de cuidar del rebaño de cabras. Yo salía siempre con el colgante de mi abuelo. Entre las cabras, la pequeña Molly siempre me intentaba dar cabezazos. Era muy problemática. Una noche, cuando estaba a punto de terminar mi trabajo, Molly se escapó y fui tras ella. No quería decepcionar a mi madre. La seguí hasta la zona de caza sin saber hacia dónde iba. Se paró en cierto punto, me dio un cabezazo que me tumbó y se fue corriendo hacia el poblado dejándome atrás. Estaba solo y asustado. En la caída, el colgante de mi abuelo se rompió. Escuchaba sonidos raros en los matorrales. El que estaba asustado era yo. Mi cuerpo no paraba de temblar. No me sentía listo en lo absoluto. Voltereta. Me caí en agua embarrada, torciéndome el tobillo. Tenía los ojos llenos de barro y los ruidos cada vez sonaban más cerca. No sabía qué hacer, así que empecé a rezarle a los dioses que mi abuelo me había explicado. No recordaba de qué era cada uno. Yo buscaba un dios de la libertad que me sacara de aquel lugar. Mantur, Salome, Chompluf, Ded. Mis palabras fueron escuchadas. ¿Quién llama? Ded, ¿eres tú? ¿Eres el dios de la libertad? ¿Dios de la libertad? Claro que sí, me gusta. ¿En qué puedo ayudarte, niño? Necesito que me saques de aquí y arregles mi colgante. Me encantaría ayudar a un niño en peligro, pero no puedo hacerlo sin haber hecho un trato previamente. Solamente tendrías que firmar este papelito lleno de letras de aquí con la huella de tu mano. En ese momento firmé el trato del Dead sin mirar. Cuando me pude quitar el barro de los ojos, estaba en la entrada del bosque. Seguiremos en contacto, Drake. Pero antes de que me vaya, yo también tengo que firmar algo. En ese momento, marcó mi cara con esto para siempre. Si supieras por qué te pongo esta marca, tú también te reirías. El Dead me daba misiones. En su mayoría eran bromas o tonterías que nunca entendí su motivo. Como recompensas, me daba hechizos o cosas raras. Recuerdo cuando me enlazó con el tío Phil. Estaba muy enfadado con que arruinasen su descanso eterno conmigo. Los siguientes años fueron muy tranquilos. No recuerdo nada destacable. ¿Puedes salir, Drake, a jugar? Gracias por invitarnos a tu casa. No, Drake y yo somos novios. Hola, soy Cersei. Sus misiones se hicieron cada vez menos comunes, hasta que dejó de pedirme nada. Pero un día, Capitano llegó a Bocanegra. Drake, ¿cuánto tiempo? Tengo una misión especial para ti. Esos del Imperio intentan ahorrar muchas cosas, no sé hasta qué punto adrede. Ve a su campamento y róbales su llave. Cumplí la misión como me dijo y me escondí tras un árbol. ¡Ya está, Dead! ¿Qué hago ahora? Deshazte de ella, que no la encuentre. Oh. Se quedó callado cuando Molly se me acercó. Se había vuelto a escapar. Drake, métele la llave por el culo. Al final fui yo quien abandonó a mi madre. Me fui sin pensar, sin tener miedo. Ahora, lo único que me da miedo es volver. Un tercer barco salió de Bocanegra. Y aunque el que vuelve no es el mismo barco, sus tripulantes sí que han vuelto.